Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Operación antiyihadista en Cataluña con una decena de detenidos. Las encuestas señalan que los españoles no perciben el yihadismo como una amenaza directa. La autoridad palestina evacúa Yemen, pero no a los refugiados de Yarmouk. Y Grecia cifra en 280.000 millones de euros las reparaciones a exigir a Alemania por la Segunda Guerra Mundial. Estas son las noticias que tenemos para hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge. Hola Jordi, permítame que añada estos titulares uno más, aunque no lo vamos a comentar en extenso porque simplemente ha pasado hace muy pocos momentos. Es un doble apuñalamiento a soldados israelíes en la zona de Ramallah. Un terrorista que con un cuchillo, no sé muy bien los detalles, apuñaló a dos y fue abatido. Eso es lo que alcancé a oír antes de entrar a hacer estas noticias, que ya serán las últimas de este tiempo de Pesaj, porque, como sabes, pues el viernes no trabajamos, es el último día de Pesaj, y luego ya el fin de semana. Así que yo hoy voy a estar aquí y hasta el martes en esta sección de noticias no me volvéis a escuchar. Bueno, pues eso será luego, pero ya saben, luego vendrá Dani con las noticias culturales. Empezamos con las noticias de hoy en España. Los Mossos d'Esquadra, la Policía Autonómica Catalana, han detenido este miércoles a 10 personas en una operación contra una célula yihadista vinculada a Daesh. En la cuarta operación contra el islamismo radical que se produce en Cataluña en mes y medio, se han realizado otros 10 registros en viviendas de Barcelona, Sabadell, Terrassa, Sant Quirze del Vallès y en Valls, en Tarragona. Esta operación, en la que han participado más de 360 agentes, guarda relación con las 3 detenciones que se realizaron en diciembre de 2014 en la frontera entre Bulgaria y Turquía, cuando 3 vecinos de Terrassa, Sabadell y Monistrol de Montserrat, en Barcelona, se iban a incorporar al Daesh. En algunos de los registros se han utilizado perros especializados en la localización de explosivos, aunque de momento no ha trascendido si se han localizado sustancias en sus viviendas o el nivel de preparación de los presuntos terroristas. En lo que va de año han sido detenidas una treintena de personas en España por su supuesta relación con el terrorismo yihadista en varias operaciones. Todos eran españoles y 5 de ellos de origen marroquí. Sí, Jordi, en este operativo de estas 10 personas, 5 son, como ahora tenemos que acostumbrarnos en las noticias, fíjense que dicen de origen español. Claro, es que español uno puede ser por nacionalidad, por residencia, por ser hijo de inmigrante pero nacido aquí. En cambio, cuando dicen de origen español, es que son españoles de toda la vida y de todas las generaciones. 5, la mitad de ellos conversos al Islam. Muchos de ellos conversos al Islam ni siquiera por razones ideológicas, sino en principio porque se casaron con una marroquí, por ejemplo. Como es el caso del que estaba al frente de esta célula, que es nada menos que un peluquero, un barbero de la zona de Cataluña, que se casó con una marroquí, se convirtió al Islam, que lleva una vida aparentemente muy tranquila, pero sin embargo que anda reclutando gente para cometer atentados y ni siquiera, Jordi, es para que viajen a Siria, sino que estaban preparando atentados en Cataluña contra sus propios vecinos. Yo diría que, por ejemplo, en el caso de estas 5 personas, contra sus propias familias. Esto es el yihadismo, esto es la cara verdadera de esta ideología asesina, que no le importa matar, como dijimos ayer, a sus propios hijos o al vecino o a su padre o a su madre o a quien sea. Seguimos. Desde que ETA anunciara el cese de la lucha armada, el terrorismo ha ido cayendo en la percepción como problema de los españoles en los barómetros mensuales del Centro de Investigaciones Sociológicas. Ahora, de acuerdo con la última encuesta, solo un 0,8% considera al terrorismo internacional en general y al yihadismo en particular como un peligro real para nuestro país, a pesar de que tanto Al-Qaeda como Daesh han amenazado directamente a España en diversos comunicados por Internet.
y además de que son numerosas las células yihadistas que han sido desarticuladas en Ceuta, Melilla, Madrid o Cataluña, una región a la que los expertos señalan como de gran peligrosidad y por la que el islamismo extremista se extiende sin control. Tampoco parece afectar a la sociedad española que el Instituto de Seguridad Global de Londres advierta que nuestro país debe prepararse para un atentado con cuchillos en una plaza pública. Bueno, esto es escandaloso. Solamente el 0,8% le parece que el tema del terrorismo internacional o con apellido yihadista sea un problema. Eso, por una parte, nos deja en una situación de decir, hay muy poca gente que escucha Radio Sefarat, porque ya saben nuestra postura de alertar, y alertar, porque esto no es una paranoia. Esto lo traen todos los periódicos, toda la prensa extranjera, todos los que hablan sobre España saben la situación en que vive España, excepto los españoles. Aquí vivimos en la inopia, seguimos viendo la tele, los realities y las series de ficción, porque no nos enteramos, porque mientras tanto los servicios de seguridad han logrado varias detenciones y no se ha perpetrado ningún crimen terrorista, yihadista a gran escala. Que va a caer, es más, no tiene que ser un crimen a gran escala donde haya muchos muertos como fue el de los trenes de Atocha para generar una sensación de pánico en la sociedad. Basta con que se pase lo que pasó en Londres o en Francia, en Dinamarca, en Bélgica, de alguien salga a la calle con un cuchillo, con un hacha o que se dedique a disparar contra unos intelectuales o contra una sinagoga o contra lo que sea. Porque, como decimos, no les importa, no tienen un objetivo. El único objetivo es matar y sembrar el terror. Suena a que yo les estoy contando una película gore, pero no es ficción. Desgraciadamente, esta es la realidad y lo que señala la encuesta del centro de, ¿cómo se llama? El CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, esa es la ficción en la que viven el 99,2% de los españoles. Seguimos. La Autoridad Nacional Palestina ha iniciado la evacuación de 800 estudiantes y familias palestinas que se encontraban en Yemen a causa de la delicada situación de seguridad en la que se encuentra dicho país y en respuesta a la iniciativa del embajador palestino en dicho país que intenta evacuarlos a través de Arabia Saudí y Jordania debido a la complejidad en el cruce de fronteras en la zona. Los oriundos de Gaza, por ejemplo, deberían regresar a la franja a través del paso entre Egipto y el enclave costero, que ha sido abierto en contadas ocasiones desde octubre. En cambio, no se ha organizado ninguna salida a los palestinos del campo de refugiados sirio de Yarmouk, que está siendo conquistado por Daesh. Según ha trascendido estos días, antes del estallido de la guerra civil en Siria, Israel ofreció organizar un puente aéreo para rescatar a los palestinos de este campo y reubicarlos en Cisjordania, pero el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, rechazó la oferta, alegando que violaría su objetivo de reasentamiento de los palestinos dentro de las líneas anteriores a 1967. Exactamente. Fíjate tú, es que esto es un dato que ahora empieza a circular, pero que estaba en las noticias y en las hemerotecas. Yarmouk es un campamento que se ha convertido en un suburbio de Damasco. Está bastante cerca, es como si fuera un barrio. Pero un barrio donde solamente viven los ciudadanos de cuarta categoría, que son los palestinos, que tanto defienden los sirios de un lado y del otro. Y los libaneses de un lado y del otro, los jordanos de un lado y del otro, y de todo el mundo árabe, todos defienden a los palestinos, ahí están pudriéndose. No tienen derecho a nada y están sometidos a la condición de refugiados eternos gracias a organismos internacionales como la UNRWA, cuyos funcionarios viven muy bien y que les gustaría seguir viviendo así y por eso que no cambia la situación. Y por otro lado, la propia Autoridad Nacional Palestina, que podía haberlos traído, porque Israel le dijo, están ahí en un polvorín, esto está a punto de reventar. Si queréis, nosotros organizamos un puente aéreo y traemos a todos los 18.000 palestinos que viven en ese campo de Yarmouk y los traemos a que vivan con vosotros en Cisjordania. Ojo, no. En Cisjordania no. Llevároslo a Tel Aviv.
Sí, porque a Tel Aviv, vamos a ver, no estamos hablando de que 2 estados, un estado para los árabes. No, 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 no. Por mí, y esta es la conclusión, no sé si lo dijo con estas palabras, pero que se mueran. Y ahora es lo que les está pasando. No tienen a nadie que los refugie. Están huyendo los que puedan, pero ¿hacia dónde huyen? ¿Hacia dónde van a huir? ¿Hacia las fuerzas de Bashar al-Assad, que los ha tenido sometidos durante estos 60 años? ¿O van a huir hacia el Estado Islámico que los quiere masacrar? ¿O hacia la zona de Al-Qaeda? La única solución que tendrían es realmente refugiarse en Israel. Pero no van a poder llegar hasta ahí, porque en el medio se van a encontrar con fuerzas árabes que les van a impedir que tal cosa suceda y pueda trascender a la prensa, que a palestinos los únicos que puedan salvarlos sean los judíos. Esto clama al cielo, porque es una matanza que está teniendo lugar hoy de palestinos a grandísima escala, y no hay absolutamente nadie de los grupos, ONGs, organizaciones que organice para ellos una flotilla, una vía de evacuación, un organismo de Naciones Unidas que se preocupe, ni siquiera la propia UNRWA, que gestiona este barrio de miserias crónicas. Ni siquiera ellos han abierto la boca ni han dicho no sé qué vamos a hacer con esta gente. Seguramente dirán, bueno, presenten una demanda, pasen por la ventanilla 105 y presenten una solicitud a ver si a alguien les vamos a atender. Esto es la UNRWA, otra vez. Esto es lo que hace Naciones Unidas con el problema palestino. Y otra vez, vuelvo a repetir, el problema palestino hoy en día está quedando en evidencia que nunca fue el problema de Medio Oriente, nunca fue el problema Israel y los palestinos, siempre fue una excusa para la reconquista del poder, para hacerse con la hegemonía y el dominio de un mundo árabe en el Oriente Medio, sin padre desde hace 100 años, sin padre desde que los turcos, que no son árabes, aunque sean musulmanes, los tenían sometidos por la fuerza. Eso es lo que buscan, hacerse ellos con la fuerza. Turquía por sus medios, Egipto por los suyos, pero hoy en día los mayores protagonistas de estas guerras sangrientas y que están destrozando a billones y millones de personas se llaman, por un lado, Irán y por otro lado, Arabia Saudí, Qatar, etcétera, etcétera. O sea, suníes contra chiitas. Y terminamos en Europa. El gobierno griego ha plasmado finalmente en 279.000 millones de euros la demanda de reparaciones por la ocupación nazi en Grecia durante la Segunda Guerra Mundial. La Comisión del Parlamento griego sobre el tema, que comenzó a funcionar la semana pasada, busca reclamar las reparaciones, pero también la devolución de los préstamos concedidos por el gobierno griego títere impuesto por los invasores y de las piezas arqueológicas expoliadas. Atenas hace público este informe precisamente en una semana clave de negociación con sus acreedores, en la que deberá afrontar un pago al Fondo Monetario Internacional, una subasta de letras del Tesoro, además de prepararse para el desembolso de salarios y pensiones el próximo día 15. Alemania rechaza las reclamaciones griegas y asegura que ha cumplido con todas sus obligaciones y recuerda el abono a Grecia de 115 millones de marcos alemanes en 1960. Bueno, yo no voy a ser quien se interponga entre las negociaciones y las reclamaciones de Grecia a Alemania, pero aquí, vamos a ver, aquí se da una paradoja y una coincidencia. Una paradoja es que están reclamando algo que ya se pagó. En el año 1960, a raíz de las demandas del gobierno griego después de la Segunda Guerra Mundial, pues se hizo efectivo un pago de compensaciones, de una indemnización. 115 millones de marcos alemanes que fueron abonados. Y se firmó que ya con eso se saldaba la deuda. Pero parece que este gobierno griego, pues lo que firmaron los demás, se lo pasan por allí mismo. Y entre otras cosas, ahora vamos a la coincidencia. Pues coincide en el tiempo que van a reclamar a Alemania nuevamente este pago, cuando Alemania está firme en su resolución de no dar el brazo a torcer
con los requisitos de la devolución de la deuda griega en el marco de la Unión Europea. Cosa que ha cabreado muchísimo al gobierno griego porque habían prometido el oro y el moro y se han quedado solo con el moro. Del oro no se sabe nada y lo único que ven es que van a tener que dar el brazo a torcer, que no hay otra, porque vamos a ver, lo mismo que si tú le debes al banco, por ejemplo, y te has comprometido que todos los meses vas a pagar 100 euros, si alguna vez te retrasas, pues tienes que ir a hablarlo con el banco, no le puedes decir, pues a partir de ahora no le pago yo nunca más, porque entonces el banco no te va a dar más crédito, simplemente eso. El banco no te va a dar más crédito. Y si tú vives exclusivamente de lo que te paga el banco, como Grecia, que solamente puede hacer frente a sus deudas y a comprar comida y a comprar lo que necesita comprar del exterior y hacer sus relaciones internacionales, solamente lo puede hacer si cumple con la legalidad internacional. Si la incumple, pues está en un problema. Con lo cual yo creo que esto no es nada más que una rabieta, pero una rabieta escenificada de cara a la galería, y esa galería se llama el pueblo griego, al que vuelven a sentir, vuelven a mentir y vuelven a engañar para decirles, no os preocupéis, no, si al final nos van a dar un pastón, no solamente que no vamos a tener que pagar nada, sino que vamos a volver a ser un pueblo que nada en la abundancia y que todo esto de la crisis ha sido un invento de los gobiernos liberales que hemos tenido hasta ahora. Nadie se ha comido todos estos millones y nadie ha vivido del cuento durante estas últimas 6 décadas en Grecia. Todo eso no ha existido, solamente ha sido un problema de los gobiernos liberales que, por otra parte, siendo Grecia un país democrático, cuna de la democracia, pues son los gobiernos que han elegido. Pues ahora los griegos han elegido este gobierno y van a tener que sufrir las consecuencias de la elección que han hecho con estas escenificaciones totalmente demagógicas que no llevan a ninguna parte, porque Alemania no les va a devolver 280.000 millones cuando ya ha saldado la cuenta. Gracias, Jorge. Como decías antes, ya aunque sea un poquito pronto aún, pero vamos a decir ya Shabbat Shalom y nos vemos ya el martes de la semana que viene. Eso, Moadim Lesimcha, que es el último deseo de felices fiestas que cierren este ciclo de Pesaj y que ya estemos del otro lado del Mar Rojo, de las penurias de la esclavitud y salgamos a la luz. Pues nada, ya solo queda que venga Dani ahora en un segundito con las noticias culturales. Es el espacio cultural con Dani. Hola, Dani. ¿Qué tal, Jordi? Muy buenas tardes. Pues mira, vamos a recordar que hasta el 31 de mayo se puede disfrutar en el Centro Sefaraz Israel de una exposición que ya hemos anunciado alguna vez. Se trata de Lorca, Luces de Sefarad. Así es, y es que los resultados de las excavaciones arqueológicas realizadas durante estos últimos años en el Castillo de Lorca, en Murcia, constituyen un hito en el conocimiento de la cultura judía, parte ineludible de nuestro sustrato cultural y patrimonial. La exposición, en la que colaboran tanto la región de Murcia como el Ayuntamiento de Murcia, contribuye a tal esfuerzo mediante la exhibición de las piezas las más significativas halladas en el barrio judío de Lorca. El Centro Sefaraz Israel ha cedido sus salas de exposiciones para la exhibición en Madrid de esta muestra, Lorca, Luces de Sefarad, que, como decimos, estará hasta el 31 de mayo en el Palacio de Cañete, ya saben, en la calle Mayor, número 69 de Madrid. Y otra cita cultural que ya les hemos reseñado, pero que conviene recordar, es el estreno en Madrid del documental La encrucijada de Sanz Briz. La encrucijada de Ángel Sanz Briz recrea la proeza del diplomático español a partir de testimonios de compañeros, parientes e incluso supervivientes del Holocausto salvados por su noble impulso, como es el caso del recordado Jaime Bándor. La obra recorre escenarios de España, Hungría e Israel y adereza los citados testimonios con imágenes de archivo y otras grabadas para esta ocasión. Durante su metraje se recrea la vida y la gesta de Ángel Sanz Briz, encargado de negocios de la Embajada de España en Hungría durante la ocupación nazi y que salvó a más de 5.500 personas de los campos de exterminio.
Pues bien, este documental sobre la vida de Ángel Sanz Briz se estrenará en Madrid el 14 de abril a las 6:30 de la tarde en la Cineteca del Espacio Cultural Matadero de Madrid, que está en Legazpi. Como preludio, el director José Alejandro González va a dirigir unas palabras a los asistentes, entre los cuales estarán algunos de los hijos y nietos del diplomático Sanz Briz. Y bueno, solo decirles que este acto es gratuito, así que nada, es una gran oportunidad para ver este documental en el Matadero de Madrid. Así es, Jordi. Y un día después del estreno en Madrid de este documental y coincidiendo con el Día del Recuerdo del Holocausto, el Palacio de Cañete, o sea, la sede del Centro Sefarad Israel, acogerá una velada destinada a dar a conocer las circunstancias históricas de la Hungría de finales de la Segunda Guerra Mundial. Y la ocupación nazi, el gobierno títere de Ferenc Szalasi, la aplicación de las leyes de Nuremberg, tejieron una atmósfera hostil que sin duda conmovió al diplomático español Ángel Sanz Briz e inspiró su acción generosa y humanitaria para con la población judía. La Embajada de Hungría, la Embajada de Israel y el Centro Sefarad Israel colaboran en un evento que se sucederá en 3 partes. Empezará con una ponencia de Erzsébet Dobos, una experta en los acontecimientos del Holocausto en Hungría y de la acción salvadora de Ángel Sanz Briz. A continuación habrá una mesa redonda con presencia de la profesora Dobos también, además de José Alejandro González, el director del documental del que les hemos hablado anteriormente, La encrucijada de Ángel Sanz Briz. Y también estará presente Juan Carlos Sanz Briz, hijo del diplomático. Y para terminar, habrá un concierto de música klezmer a cargo de Des Varieté Orquestina con la violinista húngara, Andrea Zamek. Pues sí, esto será el 15 de abril a las 6:30 de la tarde, como la mayoría de las actividades del Centro Sefarad Israel, en el Palacio de Cañete, en la calle Mayor 69. Y como siempre, entrada libre hasta completar aforo. Bueno, pues esto es lo que teníamos para hoy, Dani. Como decía antes Jorge, bueno, ya el espacio informativo como tal ya no volverá hasta el martes. Así que nada, tú y yo nos vemos el lunes con las noticias diferentes. Perfecto, Jordi, hasta el lunes.